Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este primer CIPAS para la unidad número 3 del curso de Química General. CIPAS que iniciamos con el objetivo de tratar los primeros temas necesarios para el desarrollo del ejercicio número 1, denominado estequiometría. Es entonces, como ha sido costumbre en las demás unidades, que desarrollemos semanalmente un CIPAS con el objetivo de cubrir los 3 ejercicios que para este caso tiene la unidad número 3. Como bien lo decía, el ejercicio número 1 de la unidad 3 está denominado estequiometría y con ello en la guía de actividades está la asignación de una serie de ejercicios. En sí es uno de una reacción química puntual que cada uno de ustedes trabajará, pero con esa reacción, aparte de hacerle un proceso respectivo que es de balancear para aquellos que ya han leído la guía, adicional deben terminar respondiendo 2 preguntas más. Y esto es entonces el ejercicio número 1, estequiometría. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Abarcar los temas necesarios para el desarrollo de la reacción química que de acuerdo al último dígito de su cédula ustedes tienen asignado y el proceso que le deben hacer de balanceo. Entonces, a partir de este momento voy a compartir mi pantalla y a mostrarles la presentación que diseñé para ustedes el día de hoy. CIPAS número 1, unidad 3. Entonces tenemos las reacciones químicas como el tema general de la unidad, el ejercicio número 1 denominado estequiometría. ¿Cómo empezamos? Vamos entonces, si mi unidad de estudio se llaman reacciones químicas, a entender qué es esto del concepto de reacciones químicas y al mismo tiempo el concepto de ecuaciones químicas. Están ligadas el término reacción y ecuación química, sin embargo, no es lo mismo. Y ustedes, en el caso puntual del ejercicio número 1, deben trabajar con los dos conceptos, ecuación y reacción. Entonces, la ecuación química como tal es la representación, muchachos y niñas, que ustedes le dan a la reacción química. La ecuación es la representación de la reacción. ¿Qué significa esto? Que como ecuación química está designada por usar los símbolos químicos de los elementos que participan en la reacción y con ello toda la información que se debe tener en cuenta de esa reacción. La reacción química como tal es el acto. Yo tengo X, Y cosa, los pongo en contacto bajo una situación específica y ocurre un cambio. Ese cambio que si se aumentó la temperatura, cambió de color, se enfrió, botó vapor, lo que sea. Eso como tal es la reacción ante una situación que yo propicié. De tomar X, Y cosa, ponerlas en contacto. La ecuación química es entonces ahora escribir en el papel químicamente la reacción. Para ello, vuelvo y repito, es donde usted hace uso de los símbolos, de las fórmulas moleculares, de los símbolos de los elementos que participaron en esa reacción
y toda la información necesaria. Entonces, tres maneras de representar la reacción que ocurre con un ejemplo básico entre el hidrógeno con el oxígeno para formar la molécula de agua es: esta es la molécula H2 de hidrógeno. Se necesitan 2 moléculas de H2 más una molécula de O2. Produce 2 moléculas de agua. Las esferas grises son los hidrógenos, las rojas son los oxígenos. Otra forma de representar esta reacción con una ecuación. Miremos la parte roja, que es 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y producen 2 moléculas de agua. La tercera y última, que es la más acertada de lo que es una ecuación química, que veíamos que es utilizar los símbolos. Entonces, 2 moléculas de H2 más una molécula de O2, el 1 no se pone, sabemos que está allí, produce 2 moléculas de H2O o agua. Entonces, aquí lo que ya hice puntualmente fue indicar cuáles son las especies que participaron en la reacción, es decir, el hidrógeno molecular, el H2, el oxígeno molecular, el O2, la generación de la molécula de agua. Pero aparte de eso, esta ecuación química tiene una información adicional. Y son estos números grandes al inicio de la fórmula, que ahora lo vamos a ver, pero se llaman coeficientes estequiométricos, de ahí a que este ejercicio número 1 se llama estequiometría, y son los responsables o los que me indican que mi ecuación química está balanceada. Es decir, que lo mismo que yo tengo en mis reactivos es igual en masa, claro está, en productos. Y a eso es lo que nosotros vamos a llegar con este ejercicio número 1. Tener una ecuación química puntual y poder balancearla, indicar que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, ¿con ayuda de qué? De los coeficientes estequiométricos. Porque son los coeficientes estequiométricos los encargados de facilitarme el trabajo de que mi ecuación quede balanceada. Entonces tenemos ahora la unión de los dos conceptos, reacción química y ecuación química. Ya lo vimos, la reacción, proceso o cambio químico, ecuación química, representación simbólica de la reacción. ¿Cómo se escribe correctamente las ecuaciones químicas? Básicamente está dividido en 2 segmentos y esos 2 segmentos están separados por una flecha. Todo lo que está antes de la flecha son los reactivos, todo lo que está antes de la flecha, son reactivos, todo lo que está después de la flecha son los productos. No hay límite para indicar cuántos reactivos deben haber, cuántos productos se va a generar, o que si es 1 a 1, no.
Eso ya es dependiendo de cada ecuación química, cuántos reactivos hay, cuántos productos hay. Es decir, eso depende de usted como tal en la reacción, pues qué utilizó y qué se produjo. A esto también se le llaman sustancias iniciales, sustancias finales. Y aquí en la flecha, que es la que me indica quiénes son los reactivos, quiénes son los productos, se suele colocar en la parte superior y en la parte inferior de la flecha información adicional de la ecuación. Por ejemplo, si utilizó calor, la temperatura de cuánto era, si utilizó una presión específica de cuánto era, información que dé más detalle de la reacción. Entonces, ¿cómo se lee la ecuación? La flecha se lee como produce y diríamos así, hidrógeno molecular más oxígeno molecular produce agua. Una información que también suele encontrarse en las ecuaciones químicas son los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, en que se encuentran tanto los reactivos como los productos. Para ello, se utiliza entre paréntesis y con letra minúscula la G para gaseoso, la L para líquidos y la S para los sólidos. En este caso, que tengo esta ecuación química, CH4 más O2 produce CO2 más agua. Miren que se ha colocado entre paréntesis el estado de la materia en que se encuentran tanto los reactivos como los productos. En este caso, 2 reactivos y los 2 productos en estado gaseoso. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Colocando más información a la ecuación. Adicional, esta ecuación ha sido sometida a calor, de ahí a que esté este mechero. Cuando esto ocurre, lo que podemos colocar es este triangulito que significa calor, bien sea en la parte superior o inferior de la flecha. Ahora, si quiere usted ser más preciso e indicar ese calor, si lo midió en temperatura, cuánto era exactamente, pues entonces le coloca exactamente los, por ejemplo, los 50 grados centígrados, 60 grados centígrados, lo que haya colocado. De no ser tan específico, al no contar con el número como tal de la temperatura, bastará con colocarle este triangulito para indicar que la reacción se dio con incrementos de temperatura. ¿Qué más información podemos sacar de las ecuaciones químicas? Lo más importante, y es que la ecuación química, cuando yo la denomino ecuación química, es porque está balanceada. De lo contrario, si no está balanceada, no se llama ecuación química. En este orden, entonces, tenemos la ecuación que venimos trabajando, la del hidrógeno con el oxígeno molecular para producir agua, la interpretación molecular o hablarlo en términos moleculares, que es decir, 2 moléculas de H2 reaccionan con una molécula de O2 y produce 2 moléculas de H2O. Si lo quiero traducir en el lenguaje de moles, que es el propio también para los químicos, cuando estamos estudiando estos temas, entonces decimos 2 moles de H2 reaccionan con una mol de O2 y producen 2 moles de H2O. Pero como bien sabemos, nosotros en los laboratorios, en el caso de cuando ustedes asistan, no tenemos un equipo como tal donde yo vaya a pesar moles. Nosotros, sin mucho, contamos con balanzas analíticas
con 5, 6 cifras decimales para pesar X o Y sólido o líquido. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que traducir esas moles, esas moléculas, a unidades de gramos, que es lo que me utiliza la balanza. Entonces, esta ecuación química también se puede decir que 4 gramos de H2 reaccionan con 32 gramos de O2 y producen 36 gramos de agua. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron estos valores de 4, 32 y 36? Salieron de los pesos atómicos de cada uno de estos dos elementos, hidrógeno y oxígeno, que se encuentran ¿dónde? En la tabla periódica. Un átomo de hidrógeno pesa 1, pero ¿cuántos tengo aquí? 2. ¿Y cuántas moles tengo? 2. Entonces, 2 por 2, 4. Un átomo de oxígeno pesa 16. ¿Y cuántos oxígenos hay? 2. 16 por 2, 32. Si lo multiplico por 1, pues me da el mismo 32. El 36. Un átomo de oxígeno pesa 16. Esto lo puede corroborar mirando la tabla periódica. Un átomo de hidrógeno pesa 1, pero hay 2. Entonces es 2 más 16, 18. Y hay 2 moles, 18 por 2, 36. Estos últimos valores son como los reales, digámoslo así, que yo utilizaría en el laboratorio en caso tal de que se me pidieran cantidades en masa. Ya si me piden cantidades en moles son estas, y si me piden en una interpretación molecular es esta, y la ecuación química es esta. Pero, ¿qué es lo importante de todas estas, de estos 4 datos? Me refiero a este y este. Y es que para que todos sean relacionados con la misma reacción, deben tener estos números en rojo que se colocan aquí al inicio, que vuelvo y repito, son los coeficientes estequiométricos. Son los números que yo coloco cuando estoy balanceando la ecuación con el fin que lo que tengo en reactivos sea igual a lo que tengo en los productos. De no existir la misma cantidad de reactivos y productos, no es ecuación química, no cumple como tal con un principio básico de la química, que es la ley de la conservación de la materia o de la masa. Entonces, estos números, coeficientes estequiométricos, son los que por medio de diferentes técnicas, hay alrededor de 3 formas, de que usted aprenda a balancear una ecuación química, es decir, a colocar estratégicamente en la ecuación química estos coeficientes estequiométricos con el fin de que ahora sí los reactivos sean iguales a los productos. Si miramos nuevamente entonces mi ecuación química, la primera fila, hagamos una matemática rápida porque la ecuación es muy sencilla para verificar si esto que estamos hablando se cumple. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay aquí en total? Hay 4. 2 por 2, 4. ¿Cuántos hay de oxígeno? 2. Esto en reactivos. Ahora en productos, ¿cuántos hidrógenos hay? 2 por 2, 4. Y acá 4, o sea que está bien.
Aquí hay 1 que no se pone el 1, pero este 1 multiplica este 2, o sea que hay 2 oxígenos como lo hay acá en reactivos. Es decir, que está balanceado. Este 2 matemáticamente multiplica o hace propiedad distributiva a toda la molécula. ¿Cuál molécula? La de agua. Entonces, multiplica tanto al subíndice del hidrógeno, que es 2, como al subíndice del oxígeno, que es 1, solo que cuando es 1 no se pone, pero se debe multiplicar ese 1 por el valor del número denominado coeficiente estequiométrico, que es el 2. Entonces, una ecuación química que debe tener la representación de todos los reactivos, la representación de todos los productos, el estado de la materia de las sustancias, o sea, reactivos y productos, las condiciones de la reacción si hay lugar, lo que decíamos ahorita de alguna temperatura en específico, alguna presión. Y entonces tenemos aquí este reactivo con el estado en la materia en el que está, sólido, la flecha que separa el reactivo de estos dos productos, esta reacción va con calor, produce este producto en estado sólido más este producto en estado gaseoso. Es ecuación química porque está balanceado. Lo que hay en reactivos es igual a los productos. Un átomo de calcio, uno de calcio. Uno de carbono, uno de carbono. Acá hay 3 de oxígeno, aquí hay 1, acá hay 2, suman 3 en productos, 3 en reactivos. ¿Qué pasó en esta ecuación química? No tenemos coeficientes estequiométricos. O más que decir que no tenemos coeficientes estequiométricos, es que no hay coeficientes estequiométricos diferentes de 1. Sí lo hay. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Pero, repito, cuando es 1 no se pone. Así como aquí es un carbono y aquí sabemos que hay 1 en subíndice, no se pone. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay diferentes tipos de reacción química. Esta información que está en esta diapositiva, como les he venido haciendo en los CIPAS anteriores, no está contemplada en la evaluación de esta unidad 3, es información adicional que le doy el día de hoy, y es que las reacciones o las ecuaciones químicas hay de diferentes tipos. Básicamente se clasifican en reacciones de combinación y reacciones de descomposición. Por su nombre puedo tener una ligera idea. Combinación, pues es la combinación de varios reactivos para generar un producto. Entonces aquí 2 reactivos generaron un producto, 2 reactivos se combinaron y generaron un producto, nuevamente 2 reactivos generaron un producto y así. La descomposición será lo contrario a la combinación. Tengo un reactivo que se descompone en 2 productos. Un reactivo se descompone en 2 productos. Y todas estas, tanto las de combinación como la descomposición, nótese que al menos estas 3 de acá abajo más estas 3, porque las primeras son de referencia, tienen sus coeficientes estequiométricos, si hay el caso diferente de 1, se indican, y el estado en la materia en el que se encuentra cada una de las especies. Tenemos un poco más de lo que acabamos de ver, las reacciones de descomposición, las de sustitución simple, sustitución doble, es decir, cómo cambian de posición los reactivos y los productos, y asimismo
para efectos de estas dos diapositivas, quiero es que haga hincapié en los coeficientes estequiométricos. Mire que, por ejemplo, estas reacciones que tengo acá en rojo no tienen la sigla que indica el estado de la materia en que se encuentra, es decir, no dice si es sólido, líquido, gaseoso. Y no quiere decir por ello que esté malo. El que una ecuación química no le indique el estado en la materia no es determinante como para que usted diga, no es ecuación química, no se hace, se descarta o lo que sea. No, puede encontrar que a veces esta información no se coloca. Lo que sí no puede faltar es la indicación de que la masa que hay en los reactivos sea igual a los productos. En otras palabras, los famosos coeficientes estequiométricos. Eso sí es una variable que no se negocia cuando usted está hablando en términos de ecuaciones químicas. Ahora, en cuanto a la estequiometría, pues que ya lo hemos venido hablando igual, pero vamos a detallar más porque es nuestro ejercicio número 1, perdón. Es cumplir con esa ley de conservación de masa. En la práctica, este ejemplo es la demostración de tener yoduro de potasio como reactivo, exactamente esta cantidad que me está mostrando la balanza, más nitrato de plomo con esta cantidad que me indica la balanza una vez lo he pesado. ¿Y qué produce cuando estos dos se juntan? Yoduro de plomo y nitrato de potasio. Los dos los sumo, me da este peso, que es el mismo que yo tendría al pesar estas dos sustancias. Lo que significa que la masa que tengo en reactivos es igual a los productos, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces llegamos a un punto bien importante y son, ya que hemos visto tanto los coeficientes estequiométricos, ¿cómo es que hago yo para colocarlos en una ecuación y que ésta me quede balanceada? Técnicas como tal para balanceo de ecuaciones, es decir, insertar los coeficientes estequiométricos para que la ecuación esté balanceada, hay 3. Técnicas, metodologías, formas, como le quiera llamar, hay 3. Una es balanceo por tanteo. Otra es el método de balanceo por redox, o más conocido por oxidorreducción, que redox es como la forma pues reducida de decirlo, reducción, ox de oxidación. Y la tercera técnica o metodología para balancear ecuaciones es la del método ion-electrón. En el mismo orden que se las mencioné, digámoslo así, está su complejidad, su detalle en la metodología, pero las 3 propenden hacia un mismo punto, y es balancearle la ecuación, darle los coeficientes estequiométricos para que cumpla la condición de estar balanceada.
Para efectos de esta unidad, vamos a evaluarle el primer método para balancear ecuaciones, que es el de tanteo. El más sencillo mientras empezamos y nos relacionamos con el tema. ¿En qué consiste entonces este método? Como bien lo dice su nombre, tantear. Tantear con todos los números hasta que yo llegue a la igualdad de la misma cantidad en reactivos a productos. Por lo tanto, como es un procedimiento de tantear, puede ser un poco largo en el momento en que, pues, tanteo con el 1, tanteo con otro número, tanteo con otro número, hasta que le dé con el chiste o dé con el número que es para que se me iguale la ecuación. Sin embargo, una forma práctica de balancear por tanteo, ya que debo tantear con números, pues es empezar con el número de menor valor e irlo aumentando si es necesario. O sea, no empecemos a tantear con el 10, con el 20, sin primero haber intentado con el 1, con el 2, con el 3 que me da. Aparte porque recordemos que estamos hablando de ecuaciones químicas, de cantidades en la mayoría de los casos muy pequeñas. Entonces, el trabajar con valores muy grandes pues no tiene sentido. Tengo acá, entonces, este ejemplo que lo hemos venido viendo, este que está aquí, esto que está aquí no es nada. Y digo no es nada porque esto no es una ecuación química. Esto no está balanceado. Aquí hay 2 de hidrógeno, acá hay 2 de hidrógeno, acá hay 2 de oxígeno y aquí hay 1 de oxígeno. Pero no por ello yo voy a decir, ah, pues como no está balanceada, entonces no la hago. Entonces lo dejo ahí. No, eso es lo que usted va a aprender en este curso. Cuando usted tenga un prospecto de ecuación química, es decir, que no esté balanceado porque le hacen falta los coeficientes estequiométricos, usted sea consciente de que no está balanceada, eso es lo más importante, sepa entonces qué debe hacer, que es balancearla, y por cualquiera de las 3 técnicas lo haga. Entonces, para este caso, intentamos con el tanteo y como sé que son los oxígenos los que no están balanceados, los hidrógenos acá, digámoslo, están en igual cantidad, los oxígenos son los que no están en igual cantidad, entonces empiezo a intentar con números del más bajo y voy aumentando. A veces, solo con colocar un coeficiente estequiométrico en cualquiera de las sustancias, bien sea reactivos o productos, tengo. A veces se necesitan 2, 3 coeficientes, 4, los que sean necesarios según la cantidad de sustancias que hayan presentes. Para este caso se necesitaron 2. ¿Cuáles? Este 2 que está aquí y este 2 que está acá. Pero, algo bien importante, aquí coincidió que el valor, el número como tal, de coeficiente estequiométrico que yo le coloqué a este reactivo es el mismo que yo le coloqué a este producto. Y eso necesariamente siempre no ocurre. Este es el caso puntual para esta reacción. Y con la inserción
de este coeficiente estequiométrico aquí, que es el 2, más este 2 que está acá, ahora yo tengo una ecuación química porque todo está balanceado. ¿Qué es todo? Los dos elementos que participan, hidrógenos y oxígenos. Y nótese que mire que el oxígeno, que era el de acá, que no estaba balanceado, acá, en la ecuación química como tal, justo es el que no tiene coeficiente estequiométrico diferente de 1. Entonces, tampoco nos lleva una regla siempre de decir, el que no está balanceado es el que debe llevar coeficiente estequiométrico. No siempre. Entonces, tengo aquí como una serie de pasos que le puedan servir para practicar y volverse ágil en el tanteo, y con ello, por ahora, mientras balancee ecuaciones por el método de tanteo, pues no le sea tan largo el tiempo que se va a tomar para balancear la ecuación. Entonces dice, escriba las fórmulas correctas de los reactivos en el lado izquierdo y la fórmula correcta para los productos en el lado derecho de la ecuación. Entonces yo le tengo el etano, que es este, reacciona con el oxígeno, que es este, para formar dióxido de carbono, que es este, más agua. Eso es escribir correctamente la fórmula, tanto de los reactivos como de los productos. Ahora, cambie los números delante de las fórmulas, es decir, los coeficientes estequiométricos. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque estos números que usted ve aquí, este 2, 6, 2, 2, 2, que están en forma de subíndices, no se modifican. Usted eso nunca los vaya a tocar. Porque si usted los cambia por un 3, por un 1, esto por un 8, por un 4, por el número que usted quisiera para balancear la ecuación, usted estaría alterando la identidad de las sustancias. Si usted a esto le pone un CH4, esto ya no se va a llamar entonces etano, esto ya será eteno, por ejemplo. Ya es otra sustancia. Usted está hablando de otra reacción, ecuación química. Por ello, nunca los subíndices se alteran o se cambian con el fin de balancear la ecuación. Los únicos que se insertan, los únicos números que se insertan en la ecuación química son los coeficientes estequiométricos, que como bien dice aquí, son los números que aparecen delante de las fórmulas, es decir, aquí, aquí, aquí o aquí. Ni siquiera van los coeficientes estequiométricos en la mitad de la fórmula. Usted aquí no va a encontrar un coeficiente estequiométrico, ni aquí, ni aquí. Siempre delante de la fórmula. Y como se ubica delante de la fórmula, sabe que hace propiedad distributiva, es decir, multiplica a todos los subíndices que están después de la fórmula. Entonces, aquí le tengo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Aquí, por ejemplo, este 2, yo lo puse aquí como está delante de la fórmula y no alteré ni este 2 ni este 6, entiendo que es el coeficiente estequiométrico que se necesita para balancear la ecuación. Pero no lo que tengo al lado. Haber colocado, como yo sé que este 2 multiplica este 2, me da 4. Y este 2 multiplica este 6, me da 12. No es hacer esto. No es colocarse H4, H12. ¿Por qué? Porque simplemente cambié ya la ecuación. Ya yo estoy hablando de otra cosa. Ahora, aquí, aunque bien es cierto
que el método de tanteo no tiene una metodología definida, es decir, que diga paso 1, paso 2, paso 3, como sí lo tiene el método de redox y de ion-electrón, eso sí lo tienen porque, como les decía ahorita, es un poco más de trabajo. Aquí, pues cuando estamos estudiando balancear por tanteo, algunos autores han tratado de consolidar como ciertos tips, pasitos, que le ayuden a usted a lograr el objetivo de balancear la ecuación en menos tiempo. Entonces tenemos que ya identifiqué los reactivos, ya identifiqué los productos, escribí correctamente las fórmulas de cada uno. Entonces ahora paso a realizar la identificación, digámoslo así, de la posición que pueden tener mis coeficientes estequiométricos. Entonces, si esta es mi ecuación, aquí esto no está balanceado, pero yo sé que yo puedo colocar un coeficiente estequiométrico aquí, aquí o acá. De resto, en ninguna otra parte lo puedo colocar. Entonces, ahí es donde empiezo. Como sé que hay tres posibles posiciones, y aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Ya sé que con 1 no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Pues intento con el 2, tanto en el primero, si no me da, pongo el 2 acá, si no me da, entonces lo pongo acá, o cuántas veces necesito el 2. ¿Hasta qué punto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo puntual. Esta ecuación no está balanceada. Empiezo a insertar este 2. Después pase a insertar este 3. Por último, inserte este 2. En este caso, esta ecuación, las tres especies, el reactivo y los dos productos llevan coeficiente estequiométrico. Entonces, esta tablita que está acá es como la verificación de mi trabajo. Es la verificación en masa de que lo que tengo en reactivos sea igual a lo que tengo en productos. En reactivos, ¿qué tengo? 2 de potasio. En productos, 2 de potasio también. Entonces, chulito, están balanceados los potasios. En cloro, tengo 2. En productos, 2 en reactivos. En oxígenos, los oxígenos, porque tengo 3 elementos en esta reacción, ¿no? Solo también lo identifico, potasio, cloro y oxígeno. Entonces, las tres especies, tanto en reactivos como en productos, quedaron balanceadas. Y miren que los coeficientes estequiométricos que fueron necesarios en sí, pues son de baja denominación. Entonces, las multiplicaciones que yo hago con los subíndices de cada una de las fórmulas de los reactivos como de los productos, pues son muy sencillas. O sea, no son los supercálculos matemáticos que yo tengo que hacer de multiplicación y que eso me vaya a tomar mucho tiempo. No, realmente la matemática, la parte matemática de este balanceo, pues es muy sencilla. Con esto entonces, decimos que la estequiometría es el estudio cuantitativo. Cuantitativo es de cuánto hay de reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. En sí, es el procedimiento matemático de indicar los coeficientes estequiométricos, multiplicarlo por los subíndices y verificar que las cantidades sean iguales.
Una ecuación estequiométrica, es decir, una ecuación balanceada, me indica el número de moléculas o de moles que hay presente en los dos segmentos de la ecuación química. ¿Cuáles dos? Reactivos y productos. Todo esto hace que cumpla con la ley que descubrió el científico francés Antonio Lavoisier de la ley de la conservación de la materia. En todas las operaciones del arte y la naturaleza, nada se crea. Existe una cantidad igual de materia, tanto antes como después del experimento. De este principio depende todo el arte de realizar experimentos químicos. Entonces, en los cálculos estequiométricos yo tengo moles de reactivos, moles de productos. Las moles de los reactivos yo las puedo tener ¿en qué? También en masa. Entonces, masa de reactivos, moles de productos, moles de reactivos, moles de productos. Pero yo puedo tener en sí, con los cálculos estequiométricos, la masa de los reactivos, esa misma masa, pero en términos de moles de reactivos, y tanto las moles del producto las puedo tener como en masa de producto, que es lo que veíamos al inicio de saber las moles o las moléculas por los coeficientes estequiométricos, pero esas moléculas o moles yo con ayuda de la tabla periódica los puedo convertir a gramos, a masa como tal, y trabajar los ejercicios. O el ejercicio bien sea práctico en el laboratorio o en cálculos como tal que está haciendo en un papel. Entonces, en esta ecuación que está, miren que esta es pues un poco compleja porque tengo 2 reactivos, 3 productos, todos no, 4 de 5 tienen coeficientes estequiométricos. Tenemos el 2, 4, un 2 y un 5, o sea que esta pues puede ser que en el momento en que ustedes la estén haciendo y más como están empezando, es normal, pues se tomaran un poco de tiempo. Pero a lo que quiero llegar con esta ecuación para los cálculos estequiométricos es todos los datos, los valores que podemos tener de esta ecuación. Primero, tengo las fórmulas para yo identificar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Entonces, es lo que les decía ahorita. Tengo 2 reactivos, 2 especies y tengo 3 productos. Ahora, estos números que ustedes ven aquí de 162, 32, 28, 44 y 18, como lo dice aquí en la columna PM, son pesos moleculares, es decir, lo que pesa cada una de estas especies, de las 5 especies que tengo en la reacción. Es decir, si yo tomo la tabla periódica, busco el peso del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y los multiplico por su respectivo coeficiente estequiométrico y después los sumo, se van a dar cuenta que esta primera molécula, que es la molécula de glucosa, la C6H10O5, pesa 162. Un oxígeno pesa 16, pero hay 5. O sea que eso ya me da 32. Un hidrógeno pesa 1, pero hay 10, o sea, me da 10 gramos. Un carbono pesa 12, pero hay 6. Son 72. Entonces, si lo sumo, me da 162. Un oxígeno pesa 16, hay 2, es 32. Un oxígeno pesa 16, un carbono pesa 12, lo sumo, 28.
Un oxígeno pesa 16, por 2, 32, más 12 que pesa el carbono, 44. Un hidrógeno pesa 16, más 1 que pesa el hidrógeno, pero hay 2, 18. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? En la glucosa hay un 1, en el O2 hay un 4, en el CO hay un 4, en el CO2 hay un 2 y en el agua hay un 5. Multiplico estos pesos moleculares por los coeficientes estequiométricos. Me da igual porque es por 1, me da 128 que es 32 por 4, me da 112 que es 28 por 4, 88, 42 por 2, 44 por 2 y me da 90, 18 por 5. Sumo estos dos, 290. Sumo estos tres, 290. Cumplí con la ley de la conservación de la masa. Lo que tengo en reactivos es igual a lo que tengo en productos. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, muchachos, lo que está en los temas de estudio para este ejercicio número 1. La idea es que ustedes pues repasen estos temas. Con esta clase, claro está, no es suficiente, pero les da una buena idea, un buen inicio. Saben que el viernes tienen la primera web donde también se va a tocar este tema para que puedan de pronto con esto que vieron el día de hoy tener más apropiación del tema y generar preguntas en ese encuentro. Y bueno, este es el ejercicio número 1. Nuevamente, por el número de la cédula, el último dígito, pues tiene asignado una ecuación. Bueno, no una ecuación, sino pues un prospecto, porque ¿usted qué debe hacer? Balancearla. Colocarle los coeficientes estequiométricos. Y responder estas dos preguntas, que es con lo que empecé diciéndole que debía hacer. Para ello, pues es vital que primero usted entendiera qué es una ecuación química, una reacción química, qué son eso de los pesos atómicos, qué son los de las tablas periódicas, los pesos moleculares, qué es la suma de ellos, lo que es la masa molar, y estos dos temas son de estas dos preguntas. Entonces, este es el trabajo del día de hoy. Cumplimos nuestra hora de trabajo. Creo que llegó una persona que no se apuntaba al chat. Creo que es John. Como John M. John, bueno, no alcanzo a ver completo el nombre, pero debe colocar por favor en el chat nombre completo y número de cédula para tenerlo en cuenta en la asistencia. Listo. Entonces, saben que ahorita automáticamente que cuelgue esta llamada, se genera el enlace de grabación, igual lo estaré publicando en el foro. La asistencia la tengo en cuenta para los puntos respectivos de la unidad número 3. Les agradezco por su participación. Que tengan feliz resto de semana, que puedan participar en la web del viernes y nos vemos la próxima semana. Ya les diré qué día y a qué horas nos vemos. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Vale, con gusto.